Televidentes de UNS El Informativo, bienvenidos una vez más a este espacio, La Entrevista. Hoy hablaremos de las condiciones en las que se encuentra el centro penitenciario y carcelario del municipio de Andes y también la estación de policía de nuestro municipio. Por eso estoy en compañía del personero municipal, Duván Alberto Graciano. Bienvenido a este espacio y bueno, hablemos un poco, a grosso modo. Este tema del hacinamiento en Andes viene desde hace muchos años. Se han hecho diferentes medidas desde la personería para apoyar a los internos, se han realizado algunas gestiones, pero la situación no cambia. ¿Cómo está hoy, finalizando 2020, la situación allí? Alejandro, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este importante programa en el cual saludo a toda la comunidad, a todos los televidentes de UNS El Informativo. Alejandro, pues este caso, como usted lo acaba de indicar, es preocupante. Es una situación que generalmente se traduce en la vulneración y quebranto de todos los postulados de derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Generalmente el factor principal que quebranta estos derechos es el hacinamiento en los centros carcelarios del país, al cual no es ajeno el centro penitenciario y carcelario de la localidad, y la estación de policía de Andes, la subestación de policía del corregimiento de Tapartó y la subestación de policía del corregimiento de Santa Rita. Frente a esto, pues se presentan diferentes vulneraciones, como lo dije anteriormente, a raíz del hacinamiento carcelario. Es un tema que usted menciona de país. El sistema carcelario en Colombia viene en crisis desde hace muchos años y bueno, no estamos ajenos a esto. La semana pasada se presentaba una situación que preocupó y también alarmó un poco a esas comunidades aledañas al centro penitenciario y carcelario. ¿Qué sucedió, personero? Hablemos de lo que sucedió en horas de la noche la semana pasada. Frente a los hechos, o más bien los sonidos que se escucharon, que provenían al interior del centro penitenciario y carcelario, obedeció a una manifestación legítima y constitucional de las personas privadas de la libertad, que consistió en hacer ruido aproximadamente entre las 9:30 de la noche hasta casi las 12 de la noche, con el fin de ser escuchados por diferentes instituciones, de ser escuchados por el Estado, debido a que normalmente las personas que no están privadas de la libertad, como es el caso de nosotros, estuvimos aislados o confinados por la pandemia del COVID-19. Estas personas pues también se encuentran, valga la redundancia, aisladas, pero no se presenta, por ejemplo, el tema de las visitas. Entonces este es uno de los factores por los cuales ellos inician una protesta, como lo llamó el centro penitenciario, una protesta sonora, en la cual consistía en hacer ruido para ser escuchados. ¿Qué otras peticiones tienen en este caso los internos? Ahorita detrás de cámaras hablábamos de 3 aspectos que hoy reclaman ellos, mencionémoslos. Frente al tema de las peticiones concretas de las personas privadas de la libertad, están las siguientes. Primero, el tema de las visitas. Ellos requieren que, como el país se ha reactivado, las visitas de las personas privadas de la libertad también se reactiven, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para estas visitas y de manera gradual. Entonces, la primera petición de ellos, que quería ser escuchada frente a esta situación, es el tema de las visitas. Situación que no es de resorte o de competencia del centro penitenciario, sino que es una directriz que debe ser emanada directamente del gobierno nacional a través de sus carteras, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, para que le den la directriz o el visto bueno al INPE, como entidad que administra los centros penitenciarios en el país, y se puedan iniciar algunos protocolos en el país para la reactivación de las visitas. Ese es el primer factor. El segundo factor es el tema
de la alimentación, debido a que ellos manifiestan que se vienen presentando algunos incumplimientos por parte del operador que tiene el abastecimiento de los alimentos de estas personas privadas de la libertad, contratados por el USPEC. Entonces, en ese sentido, pues ellos solicitan que se les reactive algo que viene fallando de alguna manera dentro del proceso de alimentación. Y frente a otra petición de ellos es el tema del caspete o dispensador, que consiste en unos productos que ellos tienen a disposición para poder comprar mientras están en el centro penitenciario, que normalmente son productos de aseo, entre otras cosas de uso diario o básico para ellos dentro de las instalaciones. En el transcurso de esta semana, en la estación de policía del municipio de Andes también se presentó una situación pues a la que la personería tuvo que acudir. Hablemos un poco también de esas manifestaciones y el llamado que tienen hoy las personas privadas de la libertad y que se encuentran en ese sitio que, por cierto, es muy pequeño para la cantidad de personas que hay allí. Bueno, ahí quiero aclarar y puntualizar que no solo en la estación de policía que conocemos en el barrio San Pedro, Comando de Policía de Andes, hay personas privadas de la libertad en la sala transitoria, sino que también existen en el corregimiento de Tapartón y Santa Rita. Empecemos con la estación acá en el casco urbano, que al momento tiene 34 personas privadas de la libertad en una sala transitoria de detención. Ahí, para que todos los televidentes alcancen a dimensionar un poco, aunque nunca van a vivir ese tema y lo que ellos están viviendo hoy, quiero que dimensionen de la siguiente manera. Ellos están en 2 celdas. Esas 2 celdas miden aproximadamente 2 por 2, ¿cierto? 4 metros cuadrados aproximadamente. En estas 2 celdas pues deben estar estas personas privadas de la libertad, 34 personas. Eso en el tema penitenciario lo llamamos hacinamiento carcelario, aunque la estación no sea una estación, no sea un centro carcelario, porque es una sala transitoria de detención. ¿Qué nos indica la Constitución y la ley? Que una persona no podrá estar privada de la libertad más de 36 horas. Entonces esto se traduce en que en estas estaciones de policía, salas transitorias de detención, las personas podrán estar máximo 36 horas, ¿cierto? En este caso, pues quiero decir que hay personas que ya van a ajustar prácticamente los 2 años en esta sala transitoria de detención, ¿cierto? Entonces, cuando hay un hacinamiento, pues hay una vulneración de derechos frente a unas instalaciones que no son adecuadas. Porque la infraestructura no fue creada para tener personas privadas de la libertad por un tiempo alargado, como es el caso que se está viviendo en este municipio y en otras localidades. Situación que, a pesar de que es una realidad, pues va en contra de la Constitución y la ley, y obviamente rechaza esta agencia del Ministerio Público, porque se presentan situaciones como la vulneración a la dignidad humana. Ya entenderán, les traté de explicar para que entendieran. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cómo duermen estas personas? ¿Cierto? Entonces, muchas les toca dormir sentadas, otras inclusive a veces no duermen. Las instalaciones son muy húmedas, incluso a veces mojadas por el agua que se puede filtrar en la estación, entonces no pueden dormir en un piso húmedo. Entonces eso ocasiona que se interrumpa el descanso de estas personas, porque no es un lugar adecuado para poder pernoctar. Además de eso, también se están presentando problemáticas con el tema de la alimentación. Que también depende entonces del centro penitenciario. Ellos son los encargados de proveer el alimento a estas personas, ¿o hay que? Ahí hay que hacer una diferencia, Alejandro. ¿Por qué? Porque los encargados del centro penitenciario, del INPE como institución, para administrar las personas privadas de la libertad, sería directamente esta institución, el INPE. Para las personas condenadas, para las personas capturadas y síndicadas, la competencia es del ente territorial, ¿cierto? En este caso, pues la ley 65 indica
que las alcaldías y las gobernaciones deben tener centros penitenciarios para personas sindicadas, ¿cierto? Que en el territorio, ejemplo, no hay. Hay una figura que jurídica a través de convenios entre las administraciones municipales y los centros penitenciarios, pero en el caso del municipio no se han podido dar esos convenios por diferentes temas de voluntades entre las partes y por limitaciones por el INPE administrativamente, pero también otra situación que trae la pandemia, pues que no reciben personas en los centros penitenciarios. Entonces, así existiera el convenio, pues se hubiera frenado, pero hay que hacer claridad, no existe convenio en el municipio para las personas indicadas. El USPE provee la alimentación, ¿cierto? Es responsabilidad del ente territorial las personas indicadas, la alimentación de las personas indicadas, y es responsabilidad del INPE las personas condenadas. Hay que aclarar que en estas salas transitorias de detención hay personas condenadas y sindicadas. Y que en el caso del municipio de Andes, toda la alimentación la provee el USPE a través del operador que tiene para el centro penitenciario y carcelario de este municipio. Personero, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría saber y preguntarle para finalizar, ¿el municipio de Andes qué puede hacer ante esta situación, teniendo en cuenta que pues, las personas que están allí privadas de la libertad en su mayoría son andinos? Alejandro, frente a esa situación, ¿te refieres al ente territorial, la alcaldía municipal? Sí. Pues ahí primero, pues ya existe una voluntad por el ente territorial de separar un rubro presupuestal para los convenios que fue aprobado por el Consejo Municipal. Ya existe una voluntad aclarando que a criterio de esta agencia del Ministerio Público por las dinámicas del territorio, el presupuesto es insuficiente porque no alcanza para la demanda que tiene el territorio en ese sentido. Entonces, pues, pero ya existe una voluntad y el alcalde inclusive indicó en la sección en la cual se llevó a cabo la aprobación de ese recurso que él está dispuesto a ampliar el recurso siempre y cuando el INPE también estuviera dispuesto a celebrar el convenio para las personas que haya, indicadas. Pues, parte de los dos. Bueno, personero, también con ese tema, desde la personería entonces queda seguir haciendo acompañamiento a las familias y están prestos ustedes a seguir guiando esos procesos para que se pueda mediar un poco la atención con ellos. Alejandro, esta agencia del Ministerio Público siempre está presta a salvaguardar los derechos humanos, a atender a toda la comunidad que se acerque a la personería, pero también a dirigirnos a estos espacios en los cuales se presenta un estado sistemático de vulneración de derechos humanos, porque a estas personas no es que se les vulnera el derecho hoy, se les vulnera cada día, se les está vulnerando de manera sistemática estos derechos. La personería pues seguirá acompañando y en caso de ser necesario pues también acudiremos a acciones constitucionales para la defensa de derechos de estas personas. Personero, muchas gracias por este espacio. Yo sé que hay mucha tela por cortar con este tema, pero bueno, estamos aquí un poco limitados y lo importante era hablar un poco de esa realidad que se tiene hoy en el municipio y también un poco de lo que se viene haciendo. Alejandro, muchas gracias por apartar este espacio para esas personas que hoy no pueden hablar, en las cuales se les está vulnerando el derecho, haciendo la claridad que el hecho de que estén privadas de la libertad no quiere decir que se les suspendieron todos sus derechos y que ni siquiera en estos estados de emergencia se suspenden los derechos humanos. Por eso esta personería seguirá ahí atendiendo a los llamados de la ciudadanía, inclusive a estas personas privadas de la libertad, y agradezco a UNS el informativo para que toda la comunidad conozca estas situaciones, los familiares también sepan de que existe una personería dispuesto a acompañarlos y a iniciar las acciones que sean necesarias para la protección de derechos de esos seres queridos que por uno u otro motivo perdieron su libertad. Gracias nuevamente, y usted lo mencionaba, estamos aquí para hacer ese canal y esa voz de las personas que hoy no pueden ser escuchadas. Televidentes, ustedes continúen con más de UNS, el informativo.